Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Saben, Dios me los bendiga. Cuando a mí me gustan los clips, ¿verdad? Y me gusta este tiempo de Navidad por por cómo la gente empieza a adornar sus casas, cómo empieza otro nuevo sentido dentro de ellos. Pero, mis hermanos, esta anunciación del ángel Gabriel a María tiene tantas cosas encerradas que solo en estos pequeños esta pequeña escritura nosotros podemos pasar todo el mes de diciembre predicando. Aquí lo habla, todo lo que nosotros vimos está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, y este domingo que pasó yo leí este mismo pasaje que fue lo que acabamos de ver en este momento, y yo les hablé acerca de cómo el ángel le dijo: salve muy favorecida. Estábamos hablando del favor de Dios, cómo el favor de Dios se corresponde, cómo tenemos que corresponder el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de Dios, el favor de Dios necesita ser correspondido, pero el favor de Dios se te da a ti
no como algo personal para que tú lo mantengas solo para ti, sino que el favor de Dios es para poder ser expresado. Ese es a otras personas, a las que están alrededor tuyo, a tu familia, a los que están más cerca de ti. Recuerden, yo les decía que María, les decía muy favorecida, pero realmente el favor de María, el favor de Dios no se podía ver en lo natural o en el plano terrenal. No se podía ver el favor de Dios sobre María, porque María ya estaba casada, estaba desposada. Por lo tanto, iba a ser, todo iba a venir en contra de ella, la iban a juzgar, la iban a querer apedrear, su esposo iba a querer divorciarse de ella, iba a haber muchas cosas que venían en contra de ella, por lo tanto no se veía muy favorecida. Pero en el plano sobrenatural, en el plano de la eternidad, todo cambiaba, ¿verdad? Cuando digo de la eternidad es donde Dios habita, es donde todo cambia, es donde el favor, donde el tiempo se detiene y Dios puede ver el rescate de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros, y podía ver la multitud de personas, incluyéndote a ti y a mí, salvos por simplemente haber nacido el Salvador que iba a morir por nosotros. Eso era en un tiempo futuro. Por lo tanto, Dios en la eternidad necesita a alguien que vea las cosas conforme conforme a la fe, conforme a lo que está sucediendo en el plano eterno, para que entonces se pudiera hacer su palabra. Dios escoge a una mujer que cree ciegamente en la palabra de Dios. Ella, cuando Dios viene y le dice a María, y le dice bendita eres entre todas las mujeres, era por el regalo que iba a recibir de poder cargar en su vientre esos 9 meses a nuestro Señor Jesucristo, pero le dice salve muy favorecida. Pero el favor no era simplemente para ella. Si tú te puedes ver, si tú te puedes comparar con María en este momento, te podrían decir, mira, en primer lugar vas a tener un hijo donde todos te van a querer criticar, donde no solo te van a criticar, sino te van a querer matar por la ley, donde tu esposo no va a creer, ¿verdad? Porque no ha tenido relaciones contigo, no va a creer que es suyo, va a saber que no es suyo, entonces va a querer divorciarse. Y tú vas a tener ese hijo, y ese hijo, tan pronto tú lo tengas, no lo vas a tener ni aquí en tu casa, ni en la comodidad de esta humilde casa, mucho menos en un palacio, en ningún lugar, sino que no vas a encontrar un lugar donde pueda nacer. Vas a tenerlo en un establo y van a agarrar paja y ahí va a estar en un pesebre. Y después Herodes se va a levantar y va a tratar de matar a tu hijo. Y ustedes van a tener que escapar huyendo a Egipto. Se van a tener que ir de su casa para irse a Egipto. Después, cuando él crezca, o sea, dice la palabra, varón de dolores era Jesucristo. Y él va a venir y va a sufrir tanto, ¿verdad? Y va a traer realmente tanto dolor para tu vida, porque a los 33 años él va a morir. Y va a morir de una forma tan violenta enfrente de ti, de tus ojos. Vas a ver cómo lo van a torturar, cómo lo van a quitarle, ¿verdad? Todo, o sea, cada pedazo de carne, le dislocan los huesos, cómo va a morir de la forma más violenta y de la forma de acuerdo a lo que es la religión judía, en una forma de maldición, colgado en un madero. ¿Qué favorecida está hablando Dios? ¿Por qué le llaman muy favorecida? ¿Será que le están hablando por el culto que bastantes le van a dar a ella, que no tiene nada que ver? No, no están hablando de eso. Es más, eso es totalmente diferente a lo que es favorecida. ¿Por qué está hablando? Porque el favor de María no era para ella.
El favor de María, que era la gracia, por eso dice, por eso la palabra de Dios habla acerca de la gracia. Dice, has hallado gracia, que es el favor no merecido delante de Dios. Era porque el favor es para otras personas. El favor de Dios para tu vida es para que otras personas sean bendecidas por ti, ¿verdad? O por lo que Dios te da. Jesucristo mismo, dice la palabra del Señor, que Él crecía en estatura, Él crecía en favor con Dios y favor con los hombres. Y nosotros miramos y entendemos que Jesucristo crecía en favor de los hombres. Por eso es de que cobradores de impuestos, ¿verdad? Como Zaqueo lo invitaban a su casa, los religiosos lo invitaban también. La gente se aglomeraba para verlo a él. Él había ganado favor con los hombres, pero también necesitaba favor con Dios. Siendo hijo de Dios, estaba él no atrapado, sino que él estaba bajo lo que es el ser humano. Por lo tanto, él siendo Dios no actuaba como Dios, sino que tenía que hacer lo que el Padre hacía. Él decía lo que el Padre hablaba, y estaba él en todo momento sometido a Dios Padre, dando gracias en cada situación. Y es cuando tú te das cuenta, ¿sabes? El favor de Dios es tan grande sobre tu vida, y cuando tú correspondes al favor de Dios. Estábamos hablando el domingo de una persona que empezó bien y terminó mal porque no le correspondió, dice la palabra del Señor, no correspondió al favor de Dios en su vida. Lo sanó, le dio, iba a morir, le dio otros 15 años más de vida, lo coronó con bienes, lo coronó con todo lo que Dios le había dado. Y recuerda que a veces Dios te saca de un lugar y te corona con bienes, con riquezas, con una buena esposa, un buen esposo, hijos. Y el Señor todavía espera que nosotros correspondamos al favor, porque el favor no es para nosotros, el favor es para otras personas, empezando para tus hijos, para tu esposo, tu esposa, la persona que esté al lado tuyo, ¿verdad? Para poder ir más allá. Y entonces, como no correspondía a ese favor, vemos que él murió en paz, pero que sus hijos vinieron al oprobio, a la esclavitud. Y más adelante vemos que el pueblo de Israel completamente este era el rey, Ezequías era un rey que no correspondió al favor de Dios. Y después vemos de que el imperio babilónico arrebató completamente el reino por decisiones de no corresponder al favor. Pero mira, mi hermano, mi hermana, si tú tienes tu esposo y tu esposa, en todo momento tú eres ofendido o ofendida, perdón, y estás entonces, si tienes tu jefe, en algún momento te va a ofender, te va a hablar mal. Si tienes un hijo, en cualquier momento te va a contestar, ¿verdad? Si eres joven, si tienes maestros, te van a ofender, tus amigos te van a ofender, tus padres en algún momento llegan a ofenderte también, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en medio de lo que es la ofensa. Si tú estás en una iglesia, vas a llegar a un momento en que tu hermano y tu hermana te van a ofender, en que tu pastor te va a ofender, en que si yo soy pastor, alguno de la congregación me va a ofender. Lo que es la ofensa, mis hermanos, la palabra de Dios habla de esa palabra en la Biblia, y en el griego se llama escandalón, que es una piedra de tropiezo. Es algo que si te tropiezas te puede hacer caer. Si tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa en un momento te ofende grandemente, lo primero que tú quieres es dejar tu hogar, divorciarte. Si vienes y alguien te ofende en la iglesia, lo primero que quieres hacer es dejar la iglesia. Si algo pasa, lo primero que es por la mente que nosotros tenemos, y esa mente, no importa donde tú vayas, puedes tener otro matrimonio, lo mismo va a ser. Puedes tener más hijos, lo mismo. Puedes estar en otra iglesia, lo mismo. Por eso la palabra de Dios dice: a través de mucha tribulación y a través de mucha ofensa, tú podrás entrar al reino de los cielos, no por el sufrimiento, sino por lo que uno ha aprendido. Y uno ha aprendido a llegar a ese punto donde las cosas, donde tú agarras la ofensa y en lugar de hacerte tropezar, es una piedra, pero de ayuda, no una piedra de tropiezo, sino que llega a ser una piedra viva, la cual tú empiezas a construir.
Nosotros hemos predicado anteriormente acerca de las piedras de río y las piedras que son, le llaman piedras ígneas a las piedras que tiran los volcanes, que son todas puntudas. Y después le llaman piedra sedimentaria a la piedra de río, que cuando se forma una roca toda puntuda y cae a un lago, a un río, la corriente la lleva y va rebotando de lugar a lugar hasta que cuando rebota a un lado, ese pico de esa piedra se rompe, tira a otro, se rompe hasta que poco a poco se va formando una piedra lisa, sin puntas. Y entonces cuando llega esa piedra lisa, se establece dentro del río, y entonces otras piedras pueden llegar y esa piedra no va a salir a rebotar porque tiene todo liso. Entonces, por lo tanto, ya no se vuelve inconstante, sino que settle down, se establece en un lugar. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a hacer esas piedras vivas, que en medio de la ofensa tú entiendes no solo que tienes que perdonar, sino que entiendes que eso es para tu ayuda, todo cambia. No, pero voy a salirme de mi hogar. Siendo hijo, dice, yo necesito salirme de mi papá, de mi mamá, ¿verdad? Y si tú tienes teenagers, algún momento van a querer eso. Yo te digo, más en esta cultura que nosotros estamos viviendo. Y todo momento, pero se dan la cuenta de que se van enojados de la casa y después se dan cuenta que es dura la vida y que realmente tenían lo mejor y después regresan ya más. O sea, esa es la historia de cada uno de nosotros. Pero entonces cambiamos diferente. Tú puedes ver, como te digo, puedes cambiar de cosas, puedes cambiar de iglesia. Lo mismo va a ser en todo lugar. Te van a ofender, en todo lugar vamos a sentirnos en esa ofensa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Que en medio de la riqueza o la pobreza, de la hambre o de la abundancia, dice Pablo, he aprendido una cosa, que todo lo puedo en Cristo que me da poder. Dice que me apodera, dice el griego original, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un poder dunamis, ese fortalecimiento, ¿verdad? En nosotros. Y nosotros aprendemos que llegamos a ser mejores personas y personas completamente maduras. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros afrontamos la ofensa como algo que nos está ayudando a nosotros para poder formar un carácter correcto. Y todo esto lo estoy hablando para que nosotros podamos comprender de que la gracia de Dios en nosotros nos hace corresponder el favor que Dios nos da. No solo con Dios. Yo lo quiero aplicar para tu familia. Así como María era muy favorecida porque a través de ella iba a dar a luz a alguien que iba a salvar al mundo entero. Le llama, eres bendita entre todas las mujeres y eres tan favorecida. Pero adivina que en ese momento María todavía no había sido salva. Porque todavía Jesucristo no había muerto por nadie más. Cuando Jesucristo muere, ella llega a ser salva juntamente con todas las personas, ¿verdad? Que aceptan al Señor, empezando por sus discípulos, por los apóstoles. Pero mis hermanos, lo que estaba tratando yo de explicar el domingo es que el Señor te da favor y te da favor en tus finanzas. Y llega un momento en que nosotros llegamos a estar cómodos en nuestras finanzas, cómodos en la iglesia, cómodos en tu matrimonio, cómodos con todo, que después uno deja de conquistar, uno deja de dar y decir, todo lo que he hecho ha sido por mí. Por mí es que tú tienes, le decía yo a mi esposa, lo que tú tienes, ¿verdad? Por mí esto, por mí aquello. Pero no, todo lo que nosotros tenemos es favor, es una gracia que no merecemos. Y todo lo bueno que tú tienes es porque Jesucristo lo merecía, pero Él hizo el intercambio de tu maldición por su bendición, el intercambio de tu pobreza por su prosperidad, el intercambio de lo que es el pago de la muerte por la misericordia que Dios nos da. Es un intercambio. Y cuando nosotros entendemos que ese intercambio, nosotros no correspondemos con ese favor, viene lo incorrecto, viene lo malo a nosotros. Pero esa no es la prédica. La prédica no es lo que tenemos que hacer por la ley, de que si no correspondemos algo malo puede pasar. No, sino que es entender de que Jesucristo habita dentro de nosotros también.
Y como Jesucristo habita dentro de nosotros, Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Como habita en nosotros, entonces nosotros llegamos a ser muy favorecidos porque hay otra persona que va a conocer a Dios por medio de ti. Entonces tú te conviertes en ser portador del regalo del nacimiento de Jesucristo en tu vida. Y ahora tú te conviertes en eso, por lo tanto el favor que está dentro de ti, tú lo vas a dar más allá. Pero hay algo que yo hablaba fuertemente, que me sorprendía el domingo. Y era cuando en el versículo 32 de 1 de Lucas 1:26 dice, este será grande, le está explicando el ángel a María, y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Yo quiero que tú veas que será tan grande que será llamado Hijo de Dios. Nadie antes había sido llamado Hijo de Dios. Y Él va a ser porque Él es Hijo de Dios. Pero después dice el Señor Dios, Hijo del Altísimo, el Señor Dios. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mis hermanos, algo lo que me sorprende es esto, que Dios en un momento llega con David. Y David era alguien conforme al corazón de Jehová. Y era tanto que él tenía tantos errores, él tenía tanto pecado, él ofendió a Dios en todo momento. En muchos momentos, perdón, él ofendió a Dios. Pero la cosa es que como todos nosotros, pero David llega un momento en que hace algo tremendo para Dios, que Dios dice, wow, nunca en mi vida he visto esto. Nunca en mi vida había visto un rey quitarse sus vestiduras y el poder ser vil delante de todos para poder agradarme a mí. Nunca he visto a alguien que añore tanto mi presencia. Recuerden que en las 12 tribus de Israel había una sola tribu que eran los únicos que podían ministrar en la presencia de Dios, eran los levitas. Moisés era levita, su hermano Aarón fue el primer sacerdote y su hermana Miriam, María en otras versiones, fue la primera adoradora de música, ¿verdad? Y nosotros miramos de que ellos eran levitas y solo ellos podían ministrar en la presencia de Dios. Si había alguien de otras tribus que querían ministrar y se metían, eran fulminados, los mataba Dios en la presencia de Dios. David no era levita, era de la tribu de Judá, donde vienen todos los reyes. Entonces viene y David quería estar donde los levitas estaban. Y era tanto su anhelo que Dios viene y le muestra a David el tiempo cuando Jesucristo muere y lo lleva a esa eternidad para mostrarles el tiempo donde Jesucristo muere y él puede experimentar en primera fila lo que Jesucristo iba a pasar. Eso es en el ámbito de la eternidad, del tiempo, donde no hay tiempo. Y eso te habilita porque ahora la palabra de Dios dice que tú eres sacerdote, no de levita, pero también eres rey, eres sacerdocio real. Por lo tanto, tú puedes ministrar a Dios, no siendo levitas, porque no creo que ninguno seamos israelitas, ¿verdad? Pero aún así Dios nos llama a administrar. Y ahora tenemos ese privilegio que David tenía. Pero David peleaba tanto que después decía, un solo día en la presencia de Dios es mucho mejor que estar 1000 fuera de ellos. Yo me acuerdo cuando ministraba en tu presencia, decía, cuando él estaba escapando de que alguien lo quería y él que lo querían matar, y él añoraba esa presencia. Y Dios ve la necesidad de David de estar en la presencia de Dios como hijo, como que fuese hijo. Y es tanto así que Dios dice, por un lado tengo el tabernáculo, que es el templo que ha sido constituido por levitas, y tengo el tabernáculo que David me construyó en ramadas, donde estaba mi presencia de Dios. No habían tanto oro, no había nada, eran unas enramadas. Y en Amos 9:11 dice, en aquellos días yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Pero no está hablando de un tabernáculo físico de enramadas, está hablando de un tabernáculo de una presencia de la gente que ama a Dios tanto que sacas una impresión de Dios tan fuerte.
algo que tu hijo hace, algo que tu hija hace, que tú dices, wow, esto me sacó a mí lágrimas. Algo que Ángela hizo hace poquito, que me dice, papá, te quiero comprar un regalo. Le digo, me dice, ¿qué querés? Me gustan unas botas ahí del Dillard's. Le dije yo, pero gustan como unos casi $200, ¿verdad? Unas botas ahí de Dillard's que me gustaron, a ver qué me decía. Y me dice, ¿cuáles? No, unas botas ahí de $200 casi. Y se quedó viendo, contando su dinero. Dice, ok, y trabajó otro par de días más para. Entonces cuando dice, mira, decime qué botas son para ir a comprar. Y yo, no, mi amor, no me las compres porque cuida tu dinero, total vas a ir para Honduras. Pero después en oración el Señor me dice, tú tienes que dejar que tu hija te honre, porque va a aprender honra. Cuando tú honras, ¿verdad? Dios, y ella no me da las botas por necesidad. Bueno, gracias a Dios, si yo las quisiera, yo voy y me las compro, pero me las da por honra, no por necesidad. Esa es la diferencia entre honra y necesidad. Entonces, vengo y a mí me saca las lágrimas el poder saber que alguien te honra. Y hay cosas de niños que también vienen y te hacen, te sacan lágrimas, ¿verdad? Cuando un niño te hace algo, o sea, para amarte de una forma tremenda. Ahorita Ángela viene el próximo jueves para día de regreso. Y yo estoy allí en el aeropuerto con ella y viene y ya le voy a, mira, cuando llegues allá, las maletas, son tantas maletas, paga esto. Cuando estés en el avión, lo que es el documento de aduanas, tenés que escribirlo así, así, así. Y mira, cuando llegues allá, y cuando llegues allá, y llámame. Y cuando estés en el avión, mira, no te vas. Y yo dándole todo lo que está ahí en mi mente. Una semana, pero no la había dejado ir, ¿verdad? Y todo eso. Y de repente siento yo un cargo y viene ella y empieza a llorar. Estamos hablando como que no la voy a volver a ver en saber cuánto tiempo. Y a mí se me salen las lágrimas también, como que, ay, mi amor. Pero es una cosa que veo, porque, y le hablo a mi esposa, y mi esposa dice, es que ella se preocupa de que tú te preocupes. Y entonces se ve el amor, ¿verdad? Eso que te saca lágrimas, eso que tú dices, que te pones a pensar, ¿verdad? Es la que me saca las canas, ¿verdad? Algo que la que más me hace enojar es la que más, o sea, y no estoy hablando de mi favorita, ¿verdad? Para nada, estoy hablando de que cada uno de los hijos vienen y te dan algo en un momento que te da a ti una impresión tan, o sea, impresión, algo que imprime en tu corazón, algo. Denis una vez me viene y le voy a pegar por algo fuerte que me dice, y me dice, papá, deme duro, me dice, y me abraza en mis rodillas, sin hinca, y me abrazó y me dice, pero lo que no puedo soportar es que yo le estoy rompiendo su corazón. Deme duro, me dice, no tuve para poderle pegar, y si lo agarré y le abracé, mijo, le digo yo. O sea, es algo que queda en mi mente tan impreso, o sea, tan impreso, que yo me acuerdo de eso. Y Dios viene y ve a David y dice, wow, es tanto, o sea, la impresión que tú tienes, o sea, que dejaste mi corazón. Para que vean que Dios no es un robot, no es alguien que no se impresiona con nada. Dios se impresiona tanto que le dice, mira, es más, a mi propio hijo lo voy a llamar tu hijo también. Él va a ser llamado tu hijo. Es tanto que tú me has impresionado que de ti él va a ser, es más, va a ser llamado tu hijo también. Por eso dice, les dará el trono. Por eso es que le gritaba el ciego Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David, porque lo llamaban tan fuerte. Era algo que Dios quedó impresionado. Cuando Jesucristo va caminando y le trata de enseñar a sus discípulos acerca de la autoridad, acerca de lo que es el someterse, acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es el reino de Dios, no como una religión, sino como un reino verdadero, y se los está tratando de decir, y ellos están tan encerrados en su religión, tan encerrados en el judaísmo, tan encerrados en algo que no saben. Ellos se pelean a ver quién es el mejor, y todo, y de repente viene y ve a uno que no es judío, a un centurión romano, que le dice, mira, yo no tengo derecho a que tú entres en mi casa, yo conozco la ley judía, y si tú estás en contacto con alguien que no sea judío, ¿verdad?, te van a criticar. Pero a Jesucristo no le importaba. Pero lo que él dijo es, pero yo comprendo reino, imperio,
El César es mi superior y lo que él me dice, yo lo digo. Y todos hacen caso. Y yo he visto que tú has dicho, estoy parafraseando todo esto, y yo he visto que tú has dicho que las palabras que salen de ti no vienen de ti, sino que tú solo dices lo que el Padre dice. Y tú solo haces lo que el Padre hace. Y se me simula todo como yo actúo. Yo soy centurión y tengo debajo de mí cientos y cientos de soldados. Y como tengo una autoridad, yo solo hago lo que a mí me dicen que haga. Por lo tanto, ellos hacen lo que yo les mando. Por lo tanto, estas son las palabras, esa es la explicación de todo. Que le dijo, mira, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Porque yo estoy bajo autoridad, porque estoy bajo autoridad, por eso tengo autoridad. Y le digo, aquel va, ve y va, ven y viene. Por lo tanto, solo dilo. Y Jesucristo vino y quedó tan impresionado que le dice, ya vieron mírenlo, alguien que no es judío no ha encontrado tan fe, tan grande como la de este centurión romano. En mi vida he encontrado tanta fe, que se haga como tú quieras. Y en ese momento quedó sano el siervo, ¿verdad? Y es tremendo. Cuando Jesucristo viene y los propios discípulos se quedan enojados porque viene una muchacha y se arrodilla y le rompe un perfume en sus pies. Pero antes de rompérselo en sus pies, los pies de Jesucristo están sucios. Y en la casa donde él entra, le tenían que haber ofrecido agua y lavárselos y darle un beso en la mejilla. Era la costumbre entre hombres. Por eso Judas traicionó a Jesucristo con un beso en la mejilla. Pero viene y el anfitrión de la casa no le da agua, no lo recibe con un beso. Viene esta mujer, empieza a llorar por lo que Jesucristo hizo en la vida de ella. Y es tanto que empieza a llorar de agradecimiento correspondiendo al favor que ella no merecía. Y empieza a llorar, y era tanto, imagínense, yo digo, para que laven los pies de uno, el tipo de lloradera que era una lloradera tremenda. Por eso es que llora tanto que le lava los pies a Jesucristo sucios. Y después no tiene toalla, agarra su pelo largo y empieza a secarlo. Y Jesucristo no le dice, no mujer no hagas, Jesucristo deja. Imagínate que una mujer se te acerque porque tú le hiciste un favor y empieza a llorar por tus pies y empieza a secártelos con su pelo y empieza a besártelos. ¿Tú te dejas? Claro que no. ¿Y por qué Jesucristo se dejó? ¿Será que él era tan prepotente, no sé No, Jesucristo está dejando que ella deje una impresión en él. Y es tanto que en ese momento las demás personas no podían admitir ni siquiera que una mujer estaba presente. Si una mujer estaba presente, los hombres tenían que hacerse, era ley judía, no de Dios, era ley judía, que ellos no podían admitir la presencia de una mujer entre ellos, porque era eran como ciudadanos de tercer mundo, o sea, como ciudadanos de muy baja categoría, que la mujer era tan despreciada juntamente con los niños, ¿verdad? Y en ese momento viene y la gente empieza a criticar a Jesucristo. Nosotros conocemos esa historia. Empieza a criticarlo tanto que empieza a decirles, ¿verdad? Si este fuera profeta, supiera quién le estuviera besando los pies, porque no solo se los secó, sino se los empezó a besar. Y después sacó ese perfume tan caro y se lo ungió. Y le dijo al anfitrión, que se llamaba Simón, dice, yo sé lo que tú estás pensando, pero tú no me ofreciste agua para lavarme mis pies, ella me lo lava con sus lágrimas. Tú no me diste un beso en la mejilla, ella me besa los pies. Miras a esta mujer, la miras. Ella tenía, porque no podían decir que la miraba, le dice, la miras. De esta mujer, donde quiera que se predique mi evangelio, de ella se va a hablar. Porque es tanta la impresión que quedó en mí, que donde quiera se va a hablar de ella. Yo les digo esto porque cada uno de nosotros puede dejar una impresión en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros puede hacer algo tan violento que deja una impresión
en el corazón de Jesucristo. Algo que tú haces que las demás personas no hagan, algo que tú sabes que lo estás haciendo para el Señor, algo, no sé, algo tan fuerte que Dios viene y te deja. O sea, yo no sé, no sé, por un ejemplo, un toilet se puede descomponer por tanta inmundicia que puede estar trabada ahí, y alguien tiene que venir y meter la mano, ¿verdad?, entre ese cochinero, y lo hace contento. Digo, Señor, me miras, lo hago con gozo porque es para tu casa y tú lo estás haciendo algo diferente que tú dices, wow, no solo en tu servicio, pero yo hablé hace poco de lo que eran los reyes sabios, cómo dieron lo mejor, una adoración extravagante de años y años, de varios años de camino para ir a ver a aquel, solo para adorarle. Invirtieron tanta caravana, tanto tiempo, tanto dinero y tanto regalo para ellos, solo para adorarle a Jesucristo. Pero mis hermanos, es tanta la impresión que tú puedes causar, y es corresponder al favor. Ahora mira, si tú dices, mi esposa me ofende, mi esposo me ofende, mis hijos me ofenden, mi padre me ofende, mi madre me ofende, mi pastor me ofende, todos me ofenden. Está bien que uno diga, porque es algo que uno debe. La ofensa es una deuda. Por eso dice Jesucristo, perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Y otra versión dice, perdona mis ofensas. Y otro dice, perdona mis pecados. Así como yo perdono a los que pecan, a los que ofenden, a los que tienen deudas contra mí. Pero Dios no ve la ofensa de David. Dios ve la impresión de cómo David regularmente se porta con Dios. O sea que es más la impresión de cómo David añora la presencia de Dios que las ofensas de David. Entonces tú te pones a pensar, es más el amor que mi esposa me da que las ofensas que me da. Es más lo que mi esposo me da a mí y a mi familia que las ofensas que él me ha dado a mí. Es más lo que mi pastor y mi pastora me han hecho cambiar que lo que han hecho en contra mía. Es más lo que mis hermanos me han dado a mí que lo que yo he recibido ofensa de ellos. Esa es la vista diferente. Porque alguien puede venir y te puede haber dado toda su vida de servicio, de trabajo, de amor, y una ofensa lo arruina todo en la mente de nosotros. Y es cuando nosotros tenemos que corresponder, no ver esa ofensa, sino ver el amor, ver lo positivo, ver cómo ellos nos han bendecido, y el tener el agradecimiento delante de nosotros, ¿verdad? Delante de nosotros, y el poder ver el favor sobrenatural de tener a alguien como tu esposo y tu esposa, como tu iglesia. Pero alguien que Dios te restauró y uno quiere buscar no solo otras iglesias, otros hogares, otros de todo. Y yo lo que le estoy diciendo es solo poner la perspectiva de cómo el Señor te dice, tú tienes que recibir y ser corresponder al favor que Dios te ha dado en tu familia primeramente, los que están cerca de ti, tu iglesia, tu jefe que confió en ti, te dio trabajo, en algo, en tus trabajadores que te dan de su trabajo, ¿verdad? Normalmente, o sea, algo, y corresponder de eso en todo momento. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Esa es la gloria sea para el Señor. Mira, y quiero terminar porque realmente la prédica la titulé porque no hay nada imposible para Dios. Y esto yo terminé con estas palabras en la prédica anterior. Hablé mucho sobre el favor. Ahora quiero hablar solo por un par de minutos acerca de esta declaración de Jesucristo, del ángel, que no está hablando por él mismo, está hablando de parte de Dios, y está buscando a alguien que esté en acuerdo con la palabra de Dios, porque Dios le dio esta tierra al hombre, y Dios mandaba a los profetas para que hubiera alguien que estuviera en acuerdo con ellos.
Dios le dice al profeta: ¿qué es lo que tú ves? Veo, y en visión veo un montón de huesos. Y Dios le dice: ¿tú crees que esos huesos vivan? No lo sé, tú lo sabrás. Sí, yo lo sé, sí viven. Diles y profetiza sobre ellos, que recobren vida. Porque lo que Dios hablaba necesitaba a alguien que profetizara y que estuviera en acuerdo con él. Y entonces profetizaba. Pero la palabra, lo que la palabra de Dios habla en este versículo, donde dice: porque no hay nada imposible para Dios. Es más, acá habla en el 36 y dice: mira que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Después el próximo versículo es tremendo, pero escuchen. Lo que aquí se habla en español es porque no hay ninguna cosa. Aquí dice nada, pero no hay ninguna cosa. Y lo que es el griego, aunque no es solo cosa, sino que dice, cuando nosotros vamos a ya te enseñé la vez pasada cómo buscar el griego de las escrituras. Tú te vas a esa escritura de Interlinear Bible y ahí tú la escritura y ahí te lo pone en el griego. Y la palabra donde dice no hay ninguna cosa, no hay nada, ahí vamos ahí y se ve la rema. Dice porque no hay rema. En otras palabras, no hay palabra fresca salida de Dios. Y después dice que sea imposible. La palabra imposible es que no tenga la habilidad. Entonces, si nosotros lo queremos realmente traducir de una forma extendida o amplificada, es que no hay ninguna palabra fresca hablada por Dios. Lo voy a extender y lo voy a volver a repetir. No hay ninguna palabra fresca hablada por Dios para tu vida que no contenga su propia habilidad para desarrollarse. Otra vez, no hay palabra, escúchame bien, no hay palabra fresca que venga a tu vida de parte de Dios que no tenga la habilidad por sí misma de desarrollarse sola. O sea, que cuando tú escuchas la palabra de Dios y te habla, y tú dices, o el ouch, eso era para mí, o el gloria a Dios, eso era para mí. Esa es una palabra rema. Por eso nosotros te pedimos que tú escribas en el grupo la palabra rema, porque esa palabra de toda la prédica, esa palabra te habló a ti, y esa palabra fresca para tu vida, que viene a tu vida, viene con la habilidad de desarrollarse por sí sola si tú das un amén. Y el amén no es amén, sino si tú estás en acuerdo con esa palabra. El suelo fértil no puede producir por sí solo un árbol de manzana, a menos que yo tenga la semilla y la ponga en el terreno. Y el terreno tiene la habilidad de producir, pero la semilla en sí tiene la habilidad de desarrollarse por sí sola en un terreno fértil. Entonces, cuando tú recibes una palabra de Dios y la recibes y es implantada en ti en humildad, tiene el poder de salvación. Pero yo estoy hablando de salvación. Muchos solo hablan de una salvación, pero la palabra salvación ya se los he explicado. Es la palabra griega sozo, que significa liberación, que significa sanidad, que significa liberación, sanidad, restauración, prosperidad. Todo eso está envuelto, paz del shalom también. Todo esto está envuelto en lo que es salvación. Y Santiago 1:21 dice que te lo voy a leer, dice, voy a leer la segunda parte del posterior, dice, para que ustedes puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder de salvación para tu vida. Voy a leerlo desde el principio. Dice, por eso despójense de toda inmundicia, de toda maldad que tanto abunda.
Quítate de tu mente la ofensa. Quita de tu mente lo que te está dañando. Y recibe con humildad, dice, y recibe con mansedumbre, dice la Reina Valera, la nueva traducción viviente, pero déjala ahí. La nueva traducción viviente, la NIV, la nueva versión internacional dice, con humildad recibe la palabra implantada, la semilla implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero otra versión dice que puede salvar tu vida, traerte salvación. Y tú recibes, quitas toda inmundicia, toda ofensa, quitas todo lo demás y tú recibes la palabra. Y la palabra que tú recibes tiene la habilidad de desarrollarse por sí sola y tiene la habilidad de hacer posible lo imposible. Porque viene el ángel y le dice a Zacarías, ¿verdad? El esposo de la prima de María. Le dice, mira, vas a tener, él ya está señor, ya está anciano, la esposa está anciana, y le dice, vas a tener un hijo, y va a ser grande, va a preparar el camino. No le dice todo, pero va a ser alguien que va a tener el espíritu de Elías en él. Va a preparar el camino para el Mesías. Va a ser el más grande hombre nacido del vientre de mujer. Estamos hablando en esta tierra, no en el reino de los cielos. ¿Por qué le digo esto? Sabemos que Jesucristo nació obviamente de mujer, pero Jesucristo dijo, hablando de Juan el Bautista, no hay nadie más grande nacido del vientre de mujer que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos está hablando de aquellos que Jesucristo ha comprado, ¿verdad? Que han aceptado a Jesucristo. El más pequeño es más grande que Juan el Bautista porque carga el Espíritu Santo. Entonces dice, van a ser de ti. Y no le creyó. No dijo un amén. No le dijo, me rindo a tu palabra, Señor, que se haga en mí conforme tú has hablado. No, él dijo, no lo creo. Pero ¿y cómo si ya estoy viejo? Ay, Dios mío. Y no solo eso, sino que ahora estás confesando que no va a ser así. Ahora estás confesando, yo necesito a alguien que diga amén, así será, como tú lo has dicho, así será. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios y tú dices el amén y estás en acuerdo, te alineas a la palabra de Dios. Y cuando te alineas a la palabra de Dios, lo imposible se hace posible. Pero Él viene con todo lo contrario y dice, no, en lugar del amén, dice, no amén, no va a ser posible. Ay, Dios mío, y si así vas a estar por 9 meses, mejor quédate mudo por 9 meses. Y ¡bum! Le puso un tapón en la boca y no pudo hablar. Por 9 meses no pudo hablar. Y después dijo, ahora mira, ese se va a llamar Juan. Y cuando nace Juan, todas las señoras, ¿verdad? Llegan ahí y le dicen, ay, qué bonito, ponele Zacarías. No, si así se llama su padre, le voy a poner Juan. No, le dice, ¿cómo vas a poner Juan si no hay nadie en tu familia que se llame Juan? Y en ese momento él habló. Hasta ese momento, se va a llamar Juan, dice. Y entonces todos empezaron a alegrarse que él se le quitó la mudez. Pero mis hermanos, María era diferente. María se le dio la palabra, algo que era imposible. Y ella no vio su realidad, no vio que en ese momento estaba favorecida, sino que ella entró en lo eterno y dijo, Señor, si tú lo has visto, yo lo puedo ver en mi espíritu. Por eso viene el otro versículo y dice, entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Dice, yo soy la esclava del Señor, yo me someto a la palabra rema de Dios que habló, porque era palabra fresca. Es la palabra que le habló en ese momento. Hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento ella concibió. Quedó la semilla del Espíritu Santo. Tan pronto tú digas amén a esa palabra, Dios te deposita la semilla de tu milagro. No el milagro, no el milagro. Escúchame bien, escúchame bien. María se despertó el otro día y no tenía la panzota. No, sino que quedó la semilla en ella. Dios te da tu milagro en forma de semilla, para que tú water it, le das agua, para que tú crezcas en carácter y después vengas y ames. Las mujeres aman mucho a sus hijos, dan su vida por ellos. Y muchos lloran cuando pierden a su bebé.
Pero créeme que es más duro que tú pierdas a un bebé de 9 meses a que de repente tú vayas y sangres y digas, doctora, sangre, ay, fíjese que usted estaba embarazada. Ay, llora uno, pero no siente uno tanto como cuando tú tienes un 9 meses de embarazo. Duele, pero no como cuando tú has formado y llevado 9 meses a ese bebé en ti, ¿verdad? Y después lo veas fallecer, sino que tú amas, tú creciste en amor, en carácter, en un amor ágape. Pero entonces cuando tú recibes la semilla y la ves crecer poco a poco y ves cambiar poco a poco a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tus finanzas, poco a poco ves cambiar todo lo demás y de repente viene una ofensa y hace que esa semilla se roba la semilla. Pero si tú la cuidas y la cuidas, tanto has cuidado la presencia de Dios que cuando tú veas el milagro vas a añorarlo tanto y lo vas a cuidar con un carácter de Dios. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte de lo que tú has creído a Dios y que Dios te lo ha dado en forma de semilla, tú lo cuides, porque Dios te bendice en forma de semilla. Todo es en forma de semilla. Por eso es que la parábola del sembrador es una de las cornerstones, de las piedras angulares de las parábolas, donde tú tienes que entender que Dios viene y tira semilla, pero en tu corazón también hay otras personas que tiran semilla y se vuelven espinos que te roban la sustancia de esta otra semilla. Por lo tanto, yo te digo, si tú has creído, persevera. Y tú tienes que saber que esa palabra está en ti. Y hay palabra de Dios. Si alguien te ha ofendido, tú tienes que decir, esto me ha hecho madurar. Esto me hace crecer como... Ustedes saben que nosotros hombres, machistas, a veces llegamos en ese machismo donde dice, yo soy hombre y mi palabra cuenta. Dice uno, hasta a uno le sale el acento norteño, cuenta, y uno dice, ahí, pero la cosa es de que no hay esa palabra que tiene tanto peso en nosotros. A veces, y yo les digo, yo no estoy hablando, a veces nosotros entramos, ¿saben por qué? Es que no quiero decir eso porque si no, estoy hablando de perdonar las ofensas y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Vamos a hablar de mí, ¿verdad? O sea, si yo tengo un niño, el niño yo lo reprendo y él me hace caso y después está ahí porque tiene a quien dar cuentas. Soy su papá. Pero cuando crecemos no tenemos a quien dar cuentas. Y están tus pastores, pero no nos damos cuenta a ellos. Algo nos pasa y no damos cuenta. Entonces, cuando tú no tienes valor de poder hacer eso, cuando tú tienes valor, ¿cómo se llama? Bueno, no lo dije yo, ahí se llama cobardía, y eso lo va por mí. Y si yo como hombre, como mujer, no tenemos ese lugar donde nosotros no podemos dar cuentas de nuestras palabras o de la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a entrar en una cobardía. Por eso es que todos nosotros tenemos que crecer como niños en todo momento, sabiendo que todos los días nosotros la podemos regar. Y como todos los días la podemos regar, tenemos personas a quien nosotros podemos dar cuenta. Y cuando damos cuentas, entonces nosotros sentimos una liberación. Y la liberación viene al Señor. Por eso dice Dios en su palabra que Él nos ha dado padres espirituales, que nos ha dado, y habla de también, o sea, habla la palabra padres, pero también habla de palabra de apóstoles, pastores, personas que cuidan de ti, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta los unos con los otros. Yo doy cuentas a mi esposa me da, yo como esposo doy cuentas a ella me da cuentas a mí, ¿verdad? De las cosas, porque ella es mi cobertura, así como yo soy su cobertura. Ella me cubre también a mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser francos. Y cuando la regamos, tenemos que saber. No, y es que a veces nosotros decimos como hombres, ¿verdad? Es que nosotros no somos chismosos, por eso yo no voy a venir contigo, amor, y decirte eso. ¿Verdad? Hay cosas que son chismes que yo no quiero que ustedes lo digan. Hay palabra que no puede salir de nosotros porque afecta a la otra persona. Pero hay palabra que tú tengas que decirle. Imagínate que Ángela venga y haga algo y yo lo quiero esconder de mi esposa o ella lo quiere esconder de mí.
Entonces yo tengo que decir, ella me lo tiene que decir a mí, aunque me duela mucho, y yo tengo que corregir a mi hija, ¿verdad? La tengo que corregir. Pero es que yo sé cómo tú eres. Y sí es cierto. Por eso tengo que yo cambiar. Porque si soy violento, si soy algo, o sea, y todo esto tiene que ver con lo que es la palabra que Dios te da. Porque la semilla en ti te da valor. La semilla cambia todo. Y es todo acerca de una palabra de Dios. Y cuando la palabra vive en ti, la verdad vive en ti y todo va cambiando. Hay una palabra que Dios me dio a mí. Y esa palabra está en Oseas 10:12 y la voy a leer en la traducción actual. Y dice Oseas 10:12 en la traducción del lenguaje actual. Oseas le dijo al pueblo, esta es una palabra que yo recibí como al principio del año, de este año. Prepárense para buscar a Dios. Esta es la palabra rema que vino a mí. Ustedes son como un campo nuevo. Me dijo a mí, o sea, para la congregación, eso es para ustedes también. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Y no está hablando de un amor sentimental, está hablando el fundamento de quién es Dios, en todo en amor. Otra vez, dice, busquen a Dios, ustedes son como un campo nuevo, como campo nuevo. Vean un campo nuevo, no tiene árbol, está todo seco, es un campo nuevo, nuevo, no tiene nada. Siembren la semilla, no hay agua, no hay lluvia, está seco. Aren, es más, acá dice, en la nueva traducción viviente, aren la dura tierra de sus corazones. Tu corazón es donde es sembrado tu semilla. Pero aquí en el lenguaje actual dicen, o sea, prepárense para buscar a Dios. Ustedes son como campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces, después dice, entonces Dios vendrá y los salvará y será como la lluvia cuando cae sobre tierra seca. Escuchen bien lo que el Señor me dijo a mí acerca del santuario. Pero yo decía, pero ¿cómo voy a construir algo más si todavía no está llena la iglesia? A veces se llena, a veces no, a veces está arriba y abajo y arriba y abajo. No, ustedes son como campo nuevo. Siembren la semilla, porque cuando ya la semilla está sembrada, yo entonces traeré lluvia, y como campo seco que tiene semilla y cae la lluvia, va a dar fruto tan grande. Pero preparen el camino, siembren. Por eso es que ayer yo vine, y mis hermanos no eran de los que vinieron ayer, porque nosotros hemos visto personas que han soldado acá, hay venido personas que han puesto su grano de arena. Eso no es de los que vinieron ayer, ¿verdad? Porque algunos dicen que yo no vine ayer. No estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de que cuando vine ayer y estaban haciendo, ayer estaba fríísimo, frío, y los hermanos estaban cansados. Yo los miraba cansados, y de repente empezaron a bailar, a gozarse, a bromear, y pusimos los calentones, y a mí me dio tanta esperanza, pero me recordé de la palabra. Por eso cuando llegué a mi casa puse una escritura, ¿verdad? Que me bendijo, o sea, una escritura de que hombre se afila con hombre, en sentido de que nosotros, así como el hierro se afila con hierro, el hombre se afila con otro hombre. Lo que están hablando es de que nosotros crecemos con el trato con otras personas. Si no tenemos trato con otras personas, no llegamos a crecer, porque no hay ofensa, no hay nada más. Pero cuando nosotros crecemos, entonces todo va cambiando. Cuando nosotros tenemos trato los unos con los otros, empezamos a crecer y nos empezamos a afilar, y todo empieza a cambiar, ¿verdad? Y entonces yo podía ver la extra mía, cómo nosotros sembramos y damos más allá, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha pedido. Y eso es corresponder a la gracia, no solo de ayer, sino cada vez que nosotros damos la extra mía. Venimos los miércoles y también es una extra mía, porque el Señor nos pide los domingos.
pero vengamos los domingos también, ¿verdad? A veces no venimos los domingos, el domingo es el día del Señor. Entonces tenemos que saber lo que Dios nos pide, y a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César, a los demás lo que es de Dios. Pero tiene un momento en que nosotros vamos a cambiar. Entonces pongámonos de pie, mis hermanos, demos un aplauso al Señor y vamos a orar. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, tu palabra. Cada vez que tú estás en contacto con la palabra de Dios, en la prédica o en la lectura, o cuando estás orando y Dios te habla a tu corazón, cada vez que estás en contacto con la palabra de Dios y tú sientes que Dios te habló, esta es la palabra rema para tu vida. Y no hay palabra rema que sea imposible, que no tenga la habilidad para desarrollarse por sí sola. Tú lo que tienes que tener es la humildad de recibir la palabra en tu corazón, y la semilla se desarrolla por sí sola. Escúchame, no está en ti, no está en mí. Otra vez, no está en ti, no está en mí. La semilla es de Dios. Y como la semilla es de Dios, no va a estar en ti. Tú dices, pero es que es muy difícil cambiar, es muy difícil cambiar. No, el Señor no te está pidiendo que tú desarrolles la semilla del Espíritu Santo, porque tú no eres el Espíritu Santo. La semilla se desarrolla por sí sola. Lo que Él te pide es que tú tomes con humildad, que te quites toda inmundicia, toda ofensa, y correspondamos al favor de Dios. Y cuando recibimos una palabra que decimos, esta es para mí, Señor, uno con humildad viene como María y dice, he aquí la esclava del Señor. Y escuchan, en ese momento María no era hija de Dios. Llegó a ser hija de Dios. Cuando te digo no era hija de Dios, era porque hasta ese momento nadie podía entrar al Padre, porque Jesucristo no había abierto el camino para llegar al Padre. Todos los discípulos caminaron 3 años y eran siervos. Se convirtieron en amigos las últimas semanas de Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucitó, entró el domingo de resurrección a donde ellos estaban y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. No era el Pentecostés, sino dicen, reciban al Espíritu Santo. Y ellos nacieron de nuevo el domingo de resurrección. Y el domingo de resurrección entraron al reino. No cuando murieron, en ese momento fueron que entraron. El Evangelio de Juan habla acerca de demostrar al Padre. Escúcheme bien. Tú no puedes demostrar al Padre. El único que puede mostrar a un Padre es el Hijo. Y dice la palabra del Señor, antes has hablado por los profetas y por la ley. Ahora tú hablas a través del Hijo, hablando de Él mismo, de Jesucristo. Pero ahora, mis hermanos, si yo soy religioso y yo hablo de un Dios que te va a castigar, que te va a hacer, yo estoy hablando y demostrándote a un juez. Si yo te hablo de sanidad, te estoy hablando del sanador. Aquel que abre puertas, y entonces te estoy hablando del libertador. Pero si te hablo de quién es mi Padre y que tanto lo anhelo y cómo te abraza y cómo te desea y cómo tú dejas una impresión en papá y cómo Él es, entonces tú demuestras a un Dios que es Padre. Y la palabra de Dios que papá te habla se hace real en tu vida. Y hacemos nacer a Jesucristo en otras personas.
a través de nosotros. Y el Señor dice: esa semilla implantada en ti es la palabra de verdad, es a Jesucristo mismo, es la semilla hecha carne, la palabra hecha carne, es la semilla incorruptible de la palabra, dice la palabra del Señor. Y si Jesucristo está plantado en ti en forma de semilla, cuando tú lo cuidas y cuando tú cuidas la relación del Padre, entonces va a dar a luz a Jesucristo mismo dentro de ti, que es el Salvador para muchas personas que no lo conocen todavía. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Perdónanos, Señor, si no correspondemos al favor, no solo tuyo. Tu palabra dice: si no honramos al que vemos, ¿cómo vamos a honrar entonces al que no vemos? Gracias por darme, no sé, un esposo, una esposa, que es más bendición para mí que lo que trae mal para mí. Es más bendición que todo lo malo. Gracias por mis padres, que son de gran bendición para mí, que aunque se equivocan un 10%, me juzgan mal, el 90% de las veces tienen razón. Gracias, Señor Padre. Hasta por nuestro presidente, Señor, que está pasando el día de hoy uno de los momentos más difíciles de su presidencia, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo bueno, por el temor a Dios, por la alianza con Israel, por quitar clínicas de aborto, por, Señor, traer nuevamente a pastores y la Biblia de regreso a la Casa Blanca. Lo bendecimos, Señor. Ayúdalo en este tiempo, Señor, porque tú nos has dicho que oremos, Señor Padre, por nuestros gobernantes. Tráele convicción de lo malo, Señor Padre, pero ayúdalo, Señor Padre, en todo momento, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice con tus propias palabras a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. Señor, bendecimos. Si hay alguna ofensa, perdonamos esto, pero yo te doy gracias, Señor, por el favor que recibo de ella o de él. Ayúdalo, Señor, ayúdala. Mira sus sueños. Síguelos cambiando, Señor, en este momento. Gracias, Padre. Da gracias por tus padres, da gracias por tus hijos, por tu jefe, por tus empleados, da gracias en todo momento. Si hemos criticado a alguien que está en autoridad, pide perdón al Señor, da gracias por esa persona y empecemos a crecer nuevamente. Somos personas de honra. Te amamos, Señor. Da gracias por tu amigo. A veces los verdaderos amigos son aquellos que te confrontan. Son aquellos que no te dicen la verdad para juzgarte, sino te confrontan para que tú seas mejor persona. Y a veces ellos se convierten en nuestros enemigos. Da gracias al Señor por tus verdaderos amigos. Padre, te amamos, Señor. Quitamos la ofensa es una semilla que crece en forma de espinos. Y al principio es pequeña, pero después cada palabra que se te dice ya no la soportas, porque ha crecido la ofensa. La ofensa empezó pequeña, pero ahora ves que te habla tu esposo o tu esposa, ya no soportas eso.
Cada vez que te habla, no sé, hasta tus pastores ya no recibimos de ellos. Tus jefes, tus amigos ya no quieren. Antes te decían un chiste, ahora cualquier chiste que te digan, no, ya no puedo recibir, porque ha levantado semilla de espinos en mi corazón. Padre, quitamos, desarraigamos de nuestro corazón, Señor, toda inmundicia. Recibimos con humildad la palabra que trae salvación a nuestras almas, Señor. El Señor te ha hablado que eres tierra nueva, campo nuevo, que siembra semilla de justicia. Y entonces siémbralo, aunque no veas la cosecha, no pares de hacer el bien. Siembra, 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 que entonces vendré como lluvia en campo árido, dice el Señor, donde traeré fruto cuando ya el campo está preparado. Muchos dicen, es que no estoy preparado todavía. El Señor dice, no, así no funciona mi reino. Prepara y después viene la bendición. Entra primero. Gracias, Señor. Ahora María dijo, heme aquí la esclava del Señor. Pero ahora nosotros no estamos como esclavos, porque Jesucristo ya murió. Ahora es, heme aquí, somos tus hijos, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ese es el cambio de esta dispensación. Que ahora el Señor dice, ya no los llamamos, somos siervos de Dios, porque hacemos lo que el Padre nos hace, así como tus hijos te hacen lo que tú dices que le hagas. Y a veces se sienten como esclavos, pero la verdad es que no son tus esclavos, son tus hijos. Y papá te ve a ti como sus hijos. Imagínate que tu hijo o tu hija te diga, soy tu esclavo, papá, soy tu esclava, papi. Que se haga en mí lo que tú digas. Tú le dices, no, tú no eres mi esclava. Nuestro Padre es alguien que te ama y alguien que te ve como hijo, como hija. Y es cuando tú dices, hágase en mí tu palabra, Señor. Quiero cosechar, quiero dejar una impresión en ti. Gracias, Rey, por este tiempo. Te amamos y te bendecimos. Sube en tus brazos. Padre, yo bendigo, Señor, a mi hermano y a mi hermana en este lugar. Declaramos un tiempo nuevo en ellos, Señor. Declaramos, Señor, esa palabra que tú has hablado, Señor Rey del cielo, que proféticamente hablaste a mi vida, para ellos, Señor. Ellos son campos nuevos, Señor. Padre, cada semilla, cada cosa que han hecho en fe, Señor, aunque ellos no hayan visto, Señor Rey del cielo, la cosecha, declaramos que viene la lluvia postrera, la primera, pero la postrera.